Antes que nada deseo agradecer la convocatoria para esta presentación, a Emilce Martín, a José Carlos que me ayuda con la edición y bueno, a todos los presentes. Entre todos haremos hoy esta presentación. Observen que el tema que vamos a tratar es el desarrollo de Budi. Si llevamos en nuestra mente y tratamos de comprender esas etapas de Budi, realmente son para los iniciados, son para los niveles suprahumanos. Nosotros aún estamos en el nivel de la mente, pero para poder traer un rayito de esos niveles, es necesario por lo menos comenzar a preparar la materia, ¿no? Y para tratar de llegar, como dice Blavatsky, aunque no comprendan doctrina secreta, pero el hecho es de repetir y entrar, aunque sea el proemio, ella sugiere todas las noches, para esa materia que es necesario, esa materia formar en nosotros, para que pueda tener esa sensibilidad de esa percepción. Entonces, hoy quise traer una meditación que está en Doctrina Secreta, página 160, que ya todos la conocen también. Y habla del Atma, o el espíritu de cada criatura de la familia humana. Ese Budi, o almas divinas, sin forma, del último mundo, Arupa, informe, la suma total, según el lenguaje misterioso de la antigua estancia. Y dice así: levanta tu cabeza, oh Lanú, ¿ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Yo percibo una llama, oh Gurudeva, veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. Dices bien, y ahora mira en torno de ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres? No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma, y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir tu alma y mi alma. La deidad es un despliegue infinito sin límites. Dice un axioma oculto. De aquí, como se ha hecho observar, procede el nombre de Brahma. Después que un individuo ha pasado por toda clase de experiencias, vida tras vida, y ha empezado gradualmente a dedicar sus pensamientos a cosas elevadas y a vivir una vida noble e inegoísta, el vehículo siguiente, o sea, el del plano intuicional,
comienza a desarrollarse lentamente y la iluminación que viene a la mente desde ese plano se muestra como la facultad de discernir. En sánscrito, viveka. El individuo comienza a apreciar las verdades espirituales y a reconocer intuitivamente su existencia, aunque no tenga prueba alguna de ellas. Esta es la facultad que permite reconocer todas las facultades espirituales y sin su desarrollo no puede hacer progreso alguno en el campo de la espiritualidad. El mero intelecto no sirve en una región que está fuera del alcance de su actividad. Cuando el vehículo búdico o intuicional está suficientemente desarrollado y comienza a fluir de modo definido sobre la mente, nace el divino impulso que anuncia el despertar de la naturaleza espiritual. El individuo comienza a interrogar la vida, a preguntarse acerca de los problemas básicos de la existencia, de los cuales no se daba cuenta mientras estaba espiritualmente dormido. Empieza a buscar una salida a este mundo de ilusiones y sufrimientos. Aspira a vivir una vida superior y siente una afinidad interna con su prójimo. Si se escucha este impulso y se le dirige rectamente, el individuo pone tarde o temprano sus pies en el sendero que lleva a la perfección para alcanzar finalmente su meta y pasar más allá del reino humano. Principalmente me basé en la renovación de sí mismo de Taimi, aunque recomiendo muchísimo El cuerpo causal y el ego de Powell para los que quieran seguir investigando más. Alicia los otros días mostró, ¿se acuerdan la imagen de ese sol? Que en el centro estaba el Adi o Anupadaka, que quiere decir el primero o sin vestidura, es decir, el área sin cuerpo, muy tenue la materia, porque como dice Powell, la mónada, aunque creamos que es conciencia pura, no, es conciencia más materia, pero es una materia de la más tenue que existe. Entonces, empezamos con el desarrollo de Buddhi. Este desarrollo depende del crecimiento del vehículo búdico. Para la gran mayoría de las personas es cuestión de lenta evolución y requiere una serie de vidas de crecimiento y perfección. Cuando la naturaleza espiritual está bien desarrollada, en casos excepcionales, este crecimiento se representa con asombrosa rapidez y la única dificultad es la de transmitir la conciencia superior a los vehículos inferiores. El señor Buda perfeccionó su intuición y su naturaleza espiritual viviendo una serie de vidas de inegoísmo, bondad antes de convertirse en el Bodhisattva. Esto es extracto de relatos Jataka. Un Jataka o cuento Jataka es un tipo de relato budista que explica una de las etapas del Buda histórico o sus discípulos en su proceso por alcanzar la iluminación en una de sus vidas anteriores. En ocasiones, estas vidas son las de animales no humanos. Estos cuentos Jataka son una antigua colección de relatos muy cortos, pero de importancia en el conjunto de la literatura budista.
En muchos de ellos se pueden encontrar paralelismos con nuestros difundidos universalmente presentes en otras culturas. Su lectura en el budismo tenía fines moralizantes a través de la fascinación y el encanto que representan sus protagonistas, animales, sabios y llenos de virtudes que aleccionan a poderosos reyes en su inmoralidad, maestros, hadas, duendes y otros personajes fabulosos, inmersos en situaciones de las cuales se acaba por extraer una moraleja. De ahí su empleo como primer elemento de contacto de los niños con el budismo. Esto muestra que el desarrollo espiritual, como todo lo demás en la naturaleza, cuestión de evolución y de crecimiento lento, y quienes no estén dispuestos a someterse a una paciente autodisciplina no pueden pretender una cosecha de iluminación y liberación de las ilusiones y sufrimientos de la vida inferior. Bueno, tener en mente estos hechos en estos días en que la gente quiere obtener todo rápido y se rebelan contra métodos que requieren paciencia y perseverancia. Taimei muestra 3 senderos. El primer sendero son requisitos. El primer requisito para transitar este sendero es determinarse a buscar la meta sin desfallecer, sin temer al fracaso y sin engreírse por triunfos temporales o superficiales. Divina aventura desarrollando fortaleza, inegoísmo, pureza de alta calidad. Fortaleza, porque el descenso de la conciencia superior a los vehículos inferiores impone sobre estos una tensión muy severa. Y si no se ha desarrollado en grado considerable la fortaleza de carácter, hay el peligro y casi la seguridad de un vuelco más o menos grave. El ejemplo de la corriente eléctrica de alto voltaje. Siempre probar antes el aislamiento de nuestra instalación. Analogía con nuestro sistema nervioso. Probar todos los puntos débiles y fortalecerlos donde sea necesario, pues de lo contrario puede presentarse un serio desgarre en la personalidad. Es la insistencia en nuestro sistema nervioso el cuidado máximo que debemos tener. Esta aprobación y fortalecimiento del carácter se producen en nuestra vida por las pruebas que nos vienen en forma de tentaciones, dificultades y revés de varias clases, algunas de ellas por el curso natural de la vida y otras por disposición especial de aquellos grandes instructores de nuestra raza. Resultan entrenamiento como el acero, capaz de soportar tremendas tensiones sin romperse. Podemos ver en nuestras vidas personales que soportan pruebas tan grandes que para nosotros serían insuperables. La actitud inegoísta, otro requisito básico necesario, pues cuanta mayor potencia se tenga, más necesario será preparar, salvaguardar protecciones, defensas, para que la fuerza no sea utilizada en propósitos egoístas ni puedan causar daño a nadie. Cuanto más alto se eleva un hombre en la escala de evolución, mayor son sus poderes, no solo para hacer bien a otros, sino para perjudicarlos. En la mayoría de nosotros, nuestra vida gira
en torno a nuestros pequeños intereses y preocupaciones personales. Nuestra profesión, familia, pasatiempo, diversiones. Todo esto absorbe prácticamente todo nuestro tiempo, pensamientos, y pasamos la vida hondamente embebidos en nuestros asuntos mezquinos y pequeños, casi sin darnos cuenta de nada más. Una actitud así no puede servir de buena base para la omniabarcante vida impersonal del espíritu. Romper esa concha que enclaustra la vida y ciega nuestra visión, si aspiramos a entrar en contacto con formas superiores de conciencia, uno de los métodos más eficaces y rápidos para adquirir esta inegoísta actitud impersonal es el de servir al prójimo con recto espíritu. Servir con actitud impersonal, si no, solo te estarás creando buen karma, aunque esto ayuda a la larga en cierta medida. No elimina de tu vida ese elemento personal que constituye el impedimento mayor en el camino de los que buscan iluminación. El servicio debe ser inegoísta e impersonal y prestarse como ofrenda al Supremo. En el Bhagavad Gita habla de una palabra de yajna. Yajna, esa es ofrenda, esa entrega, remarca muchísimo. Otro ejemplo, desplazar la identificación de sí mismo hacia su parte perdurable. La forma directa de hacerlo es pensar en sí mismo como si fuese espíritu, y no solo durante los periodos de meditación dedicados a este propósito, sino también, y en la mayor medida posible, mientras realizas tus tareas diarias. Diferencia la personalidad limitada por la epidermis y el ser interno, espiritual. Estas son recomendaciones del hinduismo. Piénsate en tercera persona. En lugar de decir, voy andando por la vida, piensa, ahí va Estela andando por la vida. Trata de reforzar la aseveración, visualizando la distancia. Ni agente ni paciente. La óptica de lo que sucede a tu alrededor es la de yo soy un espectador. Observa tu historia con el mismo desapego con que dejas que tus cabellos ondeen al viento. Al igual que una lámpara que ilumina una habitación, está ajena a lo que en ella sucede. El yogi observa lo que ocurre en su morada de protoplasma. Eso es lo que le enseñan a los yogis, a tratar de solamente percibir y sentir sus ruidos internos a esos niveles. Sentado o sentada en el sillón del dentista, Estela dice, pobre Estela, ya pronto habrá pasado todo. Pero juega limpio y adopta la misma postura cuando la visita de la fortuna y siente que nada te gustaría más que disfrutar de los elogios que reciben. El pensar en uno mismo como si fuese una tercera persona tiene un doble efecto simultáneo. Abre un resquicio entre la identificación del propio ser y el ser superficial, y al mismo tiempo desplaza esa identificación del ser hacia un nivel más profundo,
hasta que al final, a través de un conocimiento idéntico al ser, uno se convierte por entero en lo que en el fondo siempre fue. Ese eres tú, excepto tú, no hay ningún otro vidente, oyente, pensador o agente. Tercer requisito para cimentar la vida y la conciencia superior es la pureza. Pureza de cuerpo, mente y emociones. Al enumerar las funciones de Buddhi, indicamos que la cantidad de conciencia superior que puede traerse al plano físico depende de lo despejado que esté el canal entre lo superior y lo inferior. Y la principal obstrucción es la impureza de los cuerpos inferiores, especialmente del mental. Por tanto, los esfuerzos sistemáticos y pacientes por purificar nuestra naturaleza inferior hacen parte integral del entrenamiento y autodisciplina para preparar el campo para que la conciencia intuicional o búdica se manifieste en nuestra vida cotidiana ordinaria. Leer y pensar no nos llevan muy lejos. Dedicarnos en serio y llenar las condiciones necesarias para el progreso real, porque estamos trabajando en un mundo gobernado por la ley. Solamente sobre cimientos bien colocados puede levantarse la estructura de una vida realmente espiritual y sólida. Hasta aquí la primera parte. Recuerden que el martes próximo continuamos con la segunda. Gracias. Ahí están activados los micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario. Ahí Emil se levantó la mano. En realidad es una pregunta a lo mejor media sonsa. ¿Ya se habló del tema de la construcción de la Antacarana? Porque si no construimos ese puente para la conexión con el Buddhi, o estoy equivocada, es una pregunta en realidad. Estamos siguiendo el libro de Taimi, Renovación de sí mismo. Él no habla en ese capítulo específico, en este libro, específicamente de la Antacarana. Pero uno puede entender que la Antacarana es aquello que está uniendo el mental inferior del causal o la personalidad del alma. Se habló solo de eso. Se habló de la construcción y de la purificación del mental inferior y de las funciones que tiene el causal o el mental superior y cómo desarrollarlo. También un tema importante es que a través de esos vehículos tienen que estar purificados para que llegue la luz de Buddhi a nuestro nivel inferior. ¿Por qué? Porque el cuerpo mental, si nosotros tenemos un prejuicio, una idea fija, establecida, eso se transforma como en un escollo, inclusive para lo que viene de los planos superiores. Entonces, él lo plantea desde ese punto de vista, Emilce, no plantea que tuviésemos que construir, sino que construir nuestros vehículos. No habla específicamente de la Antacarana. A ver, acá Martín quiere decir algo. Está interesante la pregunta porque es un tema que aparece recurrentemente, ¿no? Depende desde qué enfoque uno le dé a esa cuestión,
Algunos dicen que ese Antakarana no existe. Inclusive Leadbeater plantea que ni siquiera existe esa división entre el yo superior y el yo inferior que hacen. Por ende no existiría tampoco un Antakarana, que solamente la personalidad es un reflejo de ese ser superior. Y ese reflejo es lo que nosotros llamamos como mente inferior. O sea, esa lucecita, ese rayo que viene, porque mente hay una sola. Por eso digo, son todas cosas que, bueno, para nosotros son incomprobables, pero son planteos muy lógicos que cuando uno empieza a afinar se da cuenta de que no es tan sencillo de establecer ese puente que se llama Antakarana, ¿no? Ese paso que hay entre una supuesta mente inferior y una supuesta mente superior, algunos dicen que no existe, pero porque en realidad porque existe una sola mente. Por eso digo, depende cómo uno lo vaya estudiando. No digo que no digo que esté mal, digo que si uno lo estudia de determinado enfoque, ese Antakarana tiene un sentido. Dentro del estudio, uno puede desarrollar esa parte. Si uno lo enfoca como una mente integrada, esa parte no tiene un sentido concreto, sino que es un poco lo que dice Taimi. Uno tiene que apuntar a lo superior y ese superior va a ser el que reciba la iluminación de Buddhi. Pero no depende de la personalidad, depende de que ese ser superior, el yo real, podríamos decirlo, no yo superior, sino el yo real, puede establecer contacto hacia arriba y hacia abajo. Si uno quiere establecer dónde está el puente, yo diría que está ahí, en el yo real. Tiene que ser capaz de conectarse con Buddhi, conectarse con la mente inferior. Es un poco como para tirar ideas, ¿no? No es para cerrarlo. Sí, bueno, Gracias. Taimi plantea, si bien manas, o como decía Martín, manas o la mente sería uno solo, plantea que existen dos vehículos, porque cuando manas se asocia a kama, se forma el mental inferior, y en el nivel causal, el mental superior o causal, que es el vehículo de Buddha. Daniel. Dos pequeños comentarios. Vamos primeramente con el comentario de la hermana Milce y el Takarana. Sí, en mis primeros pasos teosóficos se me habló y se me explicó muy claramente del Antakarana. Y lo entendí muy bien, muy fácil. Entiendo que esa separación que existe y había que construir ese puente para llegar al cuerpo búdico, a mí el plano búdico, porque ya no es un cuerpo, es un plano, ¿verdad? Pero según voy estudiando más teosofía y viendo las cosas más, veo que sí es solamente un velo que existe entre la mente superior y la mente inferior. Y dependiendo el desarrollo de esa conciencia, ese velo vas bajando. Es como, por decir, tú tienes una foto y sobre la foto pone un cristal. Y en el cristal echa polvo. Según tú vas quitando ese polvo, se va construyendo ese puente o ese velo va cayendo entre los dos niveles de conciencia. Sí, como te digo, me enseñaron el Takarana y siempre creí, siempre que lo veo como el Antakarana, pero según voy desarrollando, diría mi conciencia, veo que en sí solamente la diferencia es la mente superior, la mente inferior, pero es la misma mente que se refleja en otro estado de conciencia más inferior. Y esa es la diferencia, y ese es el puente que tenemos que pasar de no usar tanta la mente inferior porque tiene mucha materia pesada y solamente tratar de usar la mente superior, que es mucho mejor materia refinada. Ese era un comentario que te quería decir. El segundo comentario es que si notamos lo que estudiamos teosofía, el egoísmo. El egoísmo es tratado casi en todos los temas. Si miramos a los pies del maestro y estudiamos los pies del maestro, ahí encontramos mucho sobre el egoísmo. Inclusive yo creo que hay un párrafo que dice que hay veces que tú quieres ayudar a una persona,
pero si lo ayuda, no esperes recompensa, no esperes decir que te gane de gracia. Solamente siémbralo, porque si tú esperas algo, tú lo estás haciendo con un egoísmo. Entonces ya veo que el egoísmo es un punto que tenemos que desarrollar antes de llegar a pasar esa mente superior o quitar ese velo o cruzar la antacarana. Por ahora, quizás me recuerda algo más según voy oyendo las conversaciones. Gracias. Emilce, Sí, a mí esto me hace prestar mucha más atención en mi vida, porque exista o no exista la antacarana, yo lo veo como el conocerme a mí mismo, porque a través de conocerme mis oscuridades, mis sombras, y tratar de cambiar esa situación analizándome si son con bastante tiempo para cada cosa, porque hay que ver si son adquiridas esas equivocaciones, vamos a ponerles equivocaciones, no sé si es la palabra. Si eso es por la educación que tuvimos, por las experiencias que tuvimos, si eso es real o eso fue creado. Entonces a mí me parece que hay que limpiar tanto el espejo ese, que a eso yo lo acepto como la creación de un puente, desde una vida limpia, un corazón puro, y una vez que hayamos logrado los primeros peldaños, ya es como que se va achicando la escalera. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo veía a la antacarana como para, al empezar, es como esa construcción es empezar a verme yo adentro. Y después ya no es necesario, es como que ese puente se va achicando, porque ya ahí se va a mirar todo a través del espejo real o más limpio. Esa es mi explicación, pero es verdad que hay que estar atento con fortaleza, con inegoísmo y aceptando las pruebas que nos llegan, porque si no las pasamos ahora, en algún momento, porque a ver, no son castigos, son cosas que debemos aprender. Entonces, o las vivimos ahora, o las vamos a volver a vivir, seguramente. Y con respecto al egoísmo, hay que ser muy bicha para analizarse, porque cuando yo quiero ayudar, también tengo que ver por qué quiero ayudar, porque no nos tenemos que olvidar que cada uno está en un determinado camino de evolución y viene a hacer un determinado camino. Yo siempre digo, la luz blanca se forma con los 7 rayos. Nosotros tenemos distintas personalidades. Entonces, si yo respeto a las personas que tengo adelante, las considero, ¿qué hacemos? La unión, no la diversidad. Pero si yo las juzgo, ay no, espérate que yo te quiero ayudar para que hagas esto. No, hay que, o sea, sí ayudar, pero también dejar que las personas vayan aprendiendo en su camino, porque se le van manifestando todas los inconvenientes. Si uno no los aprende, me parece que ese es el tema. Bueno, nada más. gracias, Emilce.
las dos Alicia están. Alicia Olivo y Alicia. Gracias, Miriam. Yo lo que siento es que aparece todo como si fuera con un gran afán de llegar a un punto, de escudriñarse. A mí me da es una sensación, y tampoco puedo decir por qué, me da la sensación que esa parte nuestra que todo lo sabe, lo único que necesita es que no se le pongan obstáculos para poder abrirse camino. Y me parece que pensando en eso, en la gran tarea, en todo caso, es fortalecer la confianza. Parece que si uno confía que ese Budi está trabajando, hay que ser cuidadoso de no ponerle obstáculos innecesarios en todo caso. Y a lo mejor con menos mente es más fácil que estar todo el día observándose a ver por qué uno hace o no hace las cosas. La intuición te marca cuando tomas una decisión por una razón que no es la que crees. Entonces me parece que no puedo fundamentar demasiado esto que digo, pero es una sensación. Como que por ahí nos tenemos que abandonar más a que Budi actúe, a no poner obstáculos y a tener confianza, porque en definitiva no hay otro camino más que la evolución. En más o menos tiempo, tardaremos más, tardaremos menos, pero vamos evolucionando. Entonces creo que también tenemos que aflojarnos y dejarnos llevar por esa corriente. No sé si es claro lo que quiero decir, pero algo así me parece que por ahí debe andar. Gracias. Alicia, y después hay una pregunta, ¿no? En chat. Alicia Estrada y después Martín. Sí. No, después vamos con una pregunta. Alicia. Sí, hay una pequeña cosita. Me estaba acordando de lo que significaba Antakarana para la Vedanta, que es de donde sale. En realidad es como para que nosotros comprendamos que es un puente. Porque en realidad Antakarana significa los tres vehículos superiores, la mente, la inteligencia. Los tres vehículos sería para la teosofía lo que es la individualidad. ¿En qué sentido? Es el puente hacia Atma. O sea, cuando se desarrolla la individualidad superior, como nosotros decimos, el ego superior, la mente y Buddhi, como decimos nosotros, eso permite que Atma se exprese plenamente en el hombre. Por eso le llamamos puente, como para poder comprender lo que es. Recordemos siempre que según la clasificación teosófica, Atma se refleja en el cuerpo físico. Pero el cuerpo físico no solamente comprende el cuerpo, la carne, ¿no? Los sentidos, también la emoción, los pensamientos, el mental inferior, y todo eso es el puente. Pero si hay que construirlo, sí, como ya dijo Miriam, viste que nos pasó, fortaleza de carácter, pureza, todas esas cosas son absolutamente necesarias para que se despeje, porque eso está, hay que despejar los versos, hay que limpiar. Y eso lo hacemos con el trabajo diario, de lo más chiquitito, en tu lugar. No es necesario ir a aislarse, desde tu lugar. Lo vas construyendo. Bueno, nada más. San Agustín hablaba de los soliloquios de San Agustín, los diálogos de San Agustín, los monólogos, cuando nosotros mismos nos vamos haciendo esas preguntas, ese monólogo interno. Despacito vamos a ir puliendo. Antes de leer la pregunta, quería agregar un poco lo que dice Alicia. Creo entender que a lo que se refiere también es que en algún punto
nosotros somos construidos. O sea, nosotros hacemos un esfuerzo desde abajo, como quien dice, y construimos o observamos. Pero es cierto que si uno se obsesiona, eso se transforma más en un obstáculo que en una ayuda. Uno tiene que poder ser, como decía Emilce, sincero, o sea, muy sincero con uno mismo y verlo, nada más que verlo. Y en todo ese proceso uno después se da cuenta que uno es construido y que la vida te lleva a las situaciones que tenés que pasar para producir los cambios, las transformaciones y todo eso. Tengo una amiga que es evangelista y ella dice que le pide a Dios que la construya, que la cambie. Y creo que de algún modo es un poco eso. Y Taimi lo dice, somos construidos, creo que en el capítulo del cuerpo causal. Desde abajo estamos haciendo nosotros un esfuerzo, pero también desde Atma Buddhi viene la ayuda. Leo la pregunta ya que está, la tengo acá al ladito en la notebook. Dice, se debe tener un equilibrio en todos los cuerpos que tenemos, lo cual nos llevará a poder acceder al Antakarana y con ello llegar al yo superior de nosotros mismos. Pero para llegar a ello, se tiene que pasar por un camino de prueba y error. Recordar que el espíritu viene a experimentar y evolucionar. Somos un espíritu viviendo en un cuerpo para crear sus propias experiencias. Y la pregunta es, ¿por qué es tan difícil mantener el equilibrio en nosotros mismos? Por los hábitos, las tendencias que traemos, ¿no? Así que empezar a observarnos desde allí. Creo que tienes razón, Miriam. Yo creo que eso es parte de karma. Tuvimos una charla en tiempo atrás sobre eso, que es una ley, y esa ley hay que cumplirla, la ley del karma. Entonces ya eso es para conseguir ese equilibrio bajo esa ley, es el trabajo. Ese es el gran puente, diría yo. Y algo que evoca la teosofía es que nosotros somos los responsables, no hay nadie fuera de nosotros. Somos nosotros los que lo provocamos. En esta o en la antigua vida o constantemente lo estamos haciendo. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso es algo muy interesante como plantea la teosofía. No hay algo externo, o aunque nos ocurra algo externo, va a depender de nosotros cómo respondemos a eso. Somos responsables. Gracias. Quería agregar a la pregunta de Patricia. Quizás un poco lo que decía Milce Gufanti, no es tanto tratar de mantener un equilibrio, sino de no generar desequilibrios. Porque el equilibrio lo tenemos naturalmente, podríamos decir. O sea, para que tengamos una existencia al modo que tenemos, con todos los vehículos funcionando en forma coordinada y que podamos desarrollar nuestra parte espiritual, eso sería el modo natural. Pero nosotros le vamos agregando todos los días desequilibrios mentales, emocionales, físicos. O sea, los físicos son más que evidentes, de no sé, una mala alimentación, por dar un ejemplo, ¿no? Cosas que es más difícil de ver, quizás esos desequilibrios que le ponemos a la mente en las cuestiones del día a día, o sea, en las cosas que pensamos, que hacemos, de la forma que reaccionamos. Es más difícil de ver, pero en definitiva es eso. Nosotros ponemos pesos de un lado de la balanza que desequilibran nuestro sistema normal y natural que está en una posición armónica. Y a esto le quería agregar la complejidad que está planteando Taimi con respecto a Buddhi. O sea, ¿qué es lo que dice Taimi? Básicamente es,
Buddhi no tiene, no existe la forma. En la mente tenemos la mente concreta con formas concretas, la mente abstracta con formas abstractas, que tiene, digamos, el plano de la ideación, pero ya Buddhi no existe la forma. Y además no existe el yo, porque Buddhi es universal. Entonces son dos cosas que tenemos en contra, por decirlo así, y que a las cuales no, sí, realmente es un desafío llegar a contactarnos con esa parte nuestra que es tan distinta a todas las otras que conocemos, o que medianamente conocemos. Y yo creo que ese es un poco lo que, como para resumir el desafío que plantea Taimi, ¿no? Y antes de pasar a Fátima, lo que yo pensaba es que en este nivel, nuestro yo superior, nuestro ego, ha influenciado o influencia esta personalidad o este juego de vehículos lo suficiente como para volcarnos en este tipo de actividades. Es decir, estamos buscando el desarrollo espiritual, buscar el servicio, todo esto, ¿no? Pero creo que completamente, no maneja completamente los vehículos. De modo de que muchas veces hacemos lo que no queremos, sentimos lo que no queremos, pensamos lo que no queremos. ¿Qué significa eso? Que no estamos manejando completamente nuestro juego de vehículos. Y creo que ahí es que se arma el desequilibrio. O a veces hacemos una cosa, pero pensamos otra, y sentimos algo diferente. O sea, no hay una unión, pero es un trabajo, digamos. O sea, es en eso en lo que estamos inmersos. O sea, en algún momento eso se logrará, ese equilibrio se logrará. Fátima primero y después Felipe. Fátima. Gracias, queridos. Bueno, los maestros y muchos tratados filosóficos, iniciáticos, nos plantean que debemos estar conscientes en todo momento, desde que nos levantamos, desde cómo está nuestro cuerpo físico, esa permanencia de estar consciente en el aquí y en el ahora. Y si podemos trabajar en esa conciencia del aquí y del ahora, podemos de alguna manera discernir sobre nuestro karma personal. Y en el momento que estamos con ese discernimiento, que no es fácil, ¿no? Permitirnos aceptar y de una u otra forma ver cómo lo podemos ir manejando conscientemente ese karma y poder de esa manera dar los primeros gateos, los primeros pininos, los primeros pasos para esa evolución. Yo pienso que nos falta como personas estar consciente permanentemente, desde el momento que nos despertamos hasta que el momento que nos vamos a acostar. Y esa conciencia me va a permitir visualizar también mi karma y el discernimiento de mi vida personal. Eso sería como un comentario, Emilce y mi querida Miriam. Muchas gracias, Fátima. Felipe levantó la mano también. Sí, muchas gracias. Les quería preguntar sobre, me pareció interesante una de las diapositivas que menciona sobre el verse como una tercera persona, que tiene un doble efecto, un doble beneficio. Entonces, si podrían dar más detalles sobre eso, porque me parece muy interesante, ¿no? Lo relaciono mucho con que pues cada individualidad es el todo y no es nada al mismo tiempo, pero cómo analizar esa forma de decirlo, de uno verse como tercera persona. Gracias. Eso está sacado también del hinduismo. Tratar de
de ponerse afuera, de no identificarse, tratar de... Y empiezan, por ejemplo, con la respiración, empezar a sentir la respiración para que pueda ir muy despacito tomando distancia de todo ese movimiento interno que hay. Tratar de observar cómo la mente, o si está desbocada o no, o sea, me sirve para observarme. Entonces, desde ahí, él propone eso, de salirse y observar. A ver, y que cada vez que yo pueda hacer ese ejercicio, va a ser algo más rápido, la mente se va a ir identificándose con algo superior. Observen que a la mente hay que darle algo para que esté enfocada. La mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Aunque creemos que estamos en todos lados, no. La mente hay que enfocarla. Entonces él sugiere eso, de salirnos de la personalidad, de lo que está haciendo. Cuando voy caminando, observando que no soy yo, sino que es el vehículo físico el que está haciendo la acción. Ir saliéndonos hasta, por ejemplo, de nuestros sentidos, el oído, ¿quién está sintiendo? La parte más externa, pero también la parte interna de todos nuestros sentidos. ¿Quién está trabajando allí? Eso es muy sutil. Con respecto también a los pensamientos, es muy sutil. Podemos ir viendo después si quieres. Gracias. Facundo, Sí, ¿qué tal? Justo con esto que comentaba Miriam al final, se me vino un ejercicio que, bueno, yo durante mucho tiempo me creía productivo porque era muy multitasker y hacía como muchas cosas a la vez y demás. Por ahí un poco como que lo quiero soltar porque a veces me sale de vuelta, pero en este afán de creer que era como productivo, bueno, hacía varias cosas al mismo tiempo. Cuando hay un experimento muy, muy sencillo que sí que lo pueden hacer después cuando gusten, que básicamente toman una hoja y escriben del 1 al 10, así como 1, 2, 3, 4, así como en una columna. Y después, y se toman el tiempo. Y después pueden hacer lo mismo, tomando el tiempo, pero escribiendo el de vuelta del 1 al 10, pero al lado de cada número, colocar la inicial de las letras del nombre. Por ejemplo, 1, F, 2, A, 3, C, 4, U, y así, por ejemplo, en mi caso. Y así hasta escribir el nombre. Y tomando el tiempo siempre sale que es casi el doble por poco. Entonces, y además de la distracción y lo que implica que ya hemos hablado en otros encuentros de la concentración, lo que es llevar la concentración y la mente hasta un punto para después ir a otro lugar y volver, el gasto energético es bastante mayor. Así que cuando se me vino eso con lo último que hablaba, con lo último que comentaba. Y gracias nuevamente, Miriam, porque ha estado muy linda la clase. ahí hizo un comentario Enrique Hernández. Dice, estamos muy sensibilizados con nuestros egos, con el cuaternario inferior. Y Patricia pone, mil gracias. Si no hay nadie más, ¿y te parece? A lo mejor podemos hacer el cierre. Está cerrado tu micro. Recuerden que el próximo martes seguimos profundizando. Gracias. ¿Querés dar voz del cierre, Milce? Bueno, dale. Gracias. Gracias. Muy lindo. Cerramos unos momentitos nuestros ojos para hacer la invocación de cierre. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo
sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy lindo, Miriam, muchas gracias. Fue Abrazos a todos y a todas. Gracias. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias por los aportes de todos.